7. Está pegadito ahí. 40. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Está clarito, ¿verdad? 44:8. Ahí mismito. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Vamos a leer otro más. Isaías también. Le llaman el libro mesiánico, Isaías. Isaías 44:24. Me gusta este texto. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Yo solo. Ahí no estamos hablando que hay otros más. Ahí está hablando inclusive porque muchos cristianos pues, utilizan el texto de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra que utiliza en el hebreo es la palabra Elohim. Elohim es un plural majestático, que no está hablando exclusivamente de que está haciendo con otras personas. Pero eso es la clarificación de estos textos, porque la mayoría de los cristianos utilizan el texto de hagamos. Es una palabra, lo que pasa es que la palabra Elohim en el hebreo es plural. Por ejemplo, si yo digo, hablando yo solo, vamos a ver lo que pasa. Vamos, es plural, vamos, pero yo estoy hablando yo solo. No somos dos, vamos a ver lo que pasa. Esas expresiones en el hebreo es muy rico y es un plural que está hablando de las características de Dios, de la grandeza de Dios, de su plenitud. En ningún momento los hebreos, los teólogos hebreos entendieron que ese texto se estaba refiriendo a las personas. En ningún momento. Cualquier grupo de personas que creen en la Trinidad, teólogos, ninguno de ellos creen que ese texto específicamente está hablando Dios con otra persona. Sino se está refiriendo a las cualidades de Dios. Todo el Antiguo Testamento, todo. Yo solo hice los cielos y la tierra, fuera de mí no hay otro Dios, yo soy un Dios celoso. Está hablando de un solo Dios. Cuando Moisés fue a la zarza ardiendo y habló con Dios en la zarza, Moisés le preguntó, ¿y quién le voy a decir a los egipcios que me envía? Dile, yo soy el envío. La palabra yo soy significa el que siempre ha existido. Siempre. El creador de todas las cosas. El ego en mí. Más tarde vamos a ver cómo Jesús se atribuía esas mismas características del Dios del Antiguo Testamento. Sí, el Dios del Antiguo Testamento para los israelitas fue el que los sacó de la tierra de Egipto. El Yahweh, el Elohim, el Adonai, el Shaddai del Antiguo Testamento. El único Dios, porque fuera de Dios no hay otro Dios. Dios, esto es bien importante, es trascendente, transcendent. Está fuera de la comprensión de la mentalidad humana. Cuando vamos a estudiar la naturaleza de Dios, es un terreno sagrado, un terreno conflictivo para la mente humana. Nosotros somos mentes finitas y lo seremos por toda la eternidad. Dios es infinito. Dios es incomprensible a la mente humana. La mente humana
no puede entender la plenitud de Dios. Es imposible. Dios es tan imposible para la mente humana que a través de la eternidad, eso es sin fin, vamos a estar aprendiendo de Dios. Y la eternidad es grande. Yo la última vez se lo dije lo que era la eternidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la eternidad? Para que tú tengas una noción, te voy a decir esto que es la eternidad. La eternidad es como una bola de acero del tamaño de la tierra. Cada 1.000.000 de años viene una reinita y se limpia el pico de esa bola de acero. Cuando esa reinita haya gastado esa bola de acero del tamaño de la tierra, ha transcurrido un segundo de la eternidad. Wow. Mind blowing. Es decir, se va a pasar usted la eternidad entera y no llegaremos a comprender a Dios, porque Dios es fuente inagotable. Eso es bien importante. Dios es incomprensible a la mente humana. Por más que busquemos, Dios ha bajado al nivel para que el ser humano pueda entenderlo. Dios se comunica con las criaturas en diferentes formas. No quiere decir que son otros dioses. Como Dios es infinito, Dios es invisible. Dios es invisible. Dios utiliza unos medios que se llaman en teología teofanías. Teofanías son manifestaciones de Dios, angelicales, humanoides y de diferentes formas, como lo utilizó en la zarza ardiente que hablaba. La zarza habló. Son medios que Dios utiliza para comunicarse con las criaturas. Baja el nivel de la criatura. Porque Dios es espíritu. Eso es bien importante. Dios es espíritu. Que se manifiesta en diferentes formas. Y tenemos ejemplos de esas manifestaciones en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló con Abraham en forma de un ser humano. ¿Se acuerdan? Y cuando estaba en el horno allí ardiente en la época de Daniel, como hijo de los dioses parecía uno allí. ¿Verdad que sí? Si Dios diferente forma, a Ezequiel se le apareció en forma de ser humano. Pero nosotros no podemos limitar a Dios ni a tiempo ni a espacio. La naturaleza de Dios es incomprensible a la mente humana. Eso es bien importante que lo entendamos, para entender bien dónde vamos a estar. La plenitud de Dios es increíble, la sabiduría de Dios impenetrable. Los teólogos han caracterizado a Dios con unas definiciones que es muy importante. Se lo voy a decir, usted lo escriba. Son las características de Dios, y esto es importante para entender la unicidad de Dios. Dios es omnipresente. Eso es muy importante. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todos los sitios a la misma vez. ¿Alguno de ustedes puede entender eso? Nosotros estamos limitados por tiempo y espacio, y aquí yo no puedo moverme. Tu mente no puede entender la omnipresencia de Dios. No se te puede, en el meollo no se puede meter eso. Dios, y no solo eso, no solo en el micro, sino en el macro. Un poquito más. ¿Sabe cuántas galaxias hay? ¿Tienen una idea de cuántas galaxias hay? ¿Tienen una idea? Cuando Galileo descubrió el telescopio en 1500 por ahí, decían que había como 1000 y pico de estrellas. 1000 y pico. Según se fueron inventando los telescopios grandes, pues empezaron a decir que había más y más y más.
Hubo una reunión recientemente en Australia de astrónomos y han descubierto que si usted coge todas las arenillas de todos los desiertos, de todas las playas del mundo, los pedacitos de no hace ni un 10% de las galaxias que existen en el universo. Ni el 10%. Hello. Estamos hablando de billones y billones de billones de billones de galaxias. Nosotros vivimos en la Vía Láctea. En la Vía Láctea hay millones de estrellas. Y es una sola. Y los científicos han descubierto que hay como billones y billones de galaxias. Y Dios está presente en cada una de ellas a la misma vez. ¡Wow! Y no solamente en el macro, sino en lo más minúsculo está Dios presente. Eso significa la omnipresencia del Eterno. Oh, se me para el cuerpo. Cuando más aprendemos de Dios, más humildes nos sentimos del Creador de todas las cosas. Analicen eso. Increíble. Mi Dios, como dicen por ahí, está pasado. Gloria a Dios que nos dio el privilegio de existir. Te dio ese privilegio y te dio el privilegio de vivir eternamente. Porque vamos a vivir con Jesús eternamente. Gloria a Dios. Otra cosa que no entendemos de la deidad es Dios es eterno. ¿Saben lo que quiere decir que es eterno? Tampoco nuestra mente puede entender eso, que no ha tenido principio. Dios siempre ha existido. Todos hemos sido creados, todas las criaturas han sido creadas. Antes de existir las criaturas, Dios existía. Cuando Él le dijo a Moisés, dile que yo soy que envía. Yo soy el eterno. Claro, Moisés no entendía la plenitud de lo que estaba diciendo. El eterno. Inmortales podemos entender eso, porque vamos a vivir eternamente. Pero eterno, que siempre ha existido, omnisapiente, que todo lo sabe. No hay nada que no sepa. No tiene nada que aprender. Dios no tiene nada que aprender. ¿Tú sabes lo que es eso? Que lo que va a suceder, sucedió hace 3000 años, Dios lo sabe. Lo que va a suceder de aquí mañana, pasado, Dios lo sabe, porque Dios es un presente continuo. Un presente continuo. En Dios no existe el tiempo. Por eso dice la Biblia en Romanos que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque Dios te ha amado a ti con amor eterno. No ha habido época en la eternidad de Dios donde Dios no te amara a ti, porque todos somos importantes ante los ojos de Dios. Todos. No ha habido época. Tú naciste en el siglo XX, vamos a suponer. 1940, 50, 60, 70, otro. 3000, 4000 años antes de tú haber nacido, ya Dios te amaba y tú no habías nacido. Y sabía el color de tu pelo, de tus ojos. Todo Dios lo sabía ya. Y te amaba. Incomprensible a nuestra mente, ¿verdad? Dios. Omnipotente. Todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda. Hay una sola cosa que no puede, se lo voy a decir. Cosas que dan que pensar. Que un Dios que todo lo puede, no puede dejar de amar. Es lindo, ¿verdad? Cosas que dan que pensar. Que un Dios que todo lo puede, todo, no puede dejar de amar. ¿Por qué? Porque Dios
es amor. Esa es su naturaleza. Eso es lo que Él es. Y es imposible que Él pueda violar esa naturaleza matando a la gente. Imposible. Si Dios es amor. Y te dice a ti, thou shalt not kill. El sexto mandamiento, no matarás. Si Dios matara, estaría predicando la moral del calzoncillo. Porque tú dices, no mate, pero yo puedo matar. No tiene lógica. Pero eso no es el tema. Pero para que ustedes vean y analicen eso. Isaías 46:9. Vamos a ver. Vale, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde el siglo, porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Igual que hay otro, muy diferente a la Trinidad, que son iguales. Y diciendo, y como yo, no hay más nadie, yo soy el único. Hay un texto que me gusta también, está en Malaquías. Malaquías antes de Mateo. Malaquías, ¿puede sacar Malaquías 2:10. Dice, encontraron Malaquías en un libro incómodo, porque antes de Mateo, Zacarías y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, los profetas menores. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano quebrantando el pacto de nuestro Padre? Un mismo Padre. Todo el Antiguo Testamento está basado en que Dios es uno. Fuera de mí no hay otro Dios. Ahora, vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice en Romano, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y después Romano. El libro de los Romanos. Ya estamos hablando aquí, este es el apóstol Pablo. Romanos, el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. 3:30. Dice aquí, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. ¿Cuánto hay? Dice Pablo, ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Que Dios es cuánto? Uno. Vamos a buscar en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Escrito por Pablo también. El apóstol Pablo. Ok. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más. ¿Qué dice? De un Dios. De un Dios. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas y Efesios. Después de los Corintios. Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Y el mediador no es de uno, pero Dios es ¿qué? Uno. Fíjense en la unicidad de Dios todo el tiempo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ok, vamos a buscar otro libro ahora del Nuevo Testamento. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo.
porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Vamos a ver otro texto más. En el libro de Santiago, después de los Hebreos. Santiago, ¿lo encontraron? Santiago, el libro de Santiago, después de los Hebreos y antes de Pedro. Miren lo que dice aquí. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también saben que Dios es uno. El 19. Hasta los demonios creen que Jesús es uno. Dios es uno. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen eso. Así que en la mentalidad de Luzbel está bien claro que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, al cual nadie puede ver, porque Dios es espíritu. Y que para ver a Dios, Dios se transforma. Tiene la capacidad de manifestarse en diferentes formas. En el cielo, ¿cuántos tronos hay? ¿Y quién es el que está sentado ahí? Vamos a ver, ¿qué nos dice entonces Apocalipsis? A ver quién es el que está sentado. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo, es